17. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios, en capítulo 3, ya se ubicaron, en versículos 10 a 17, y noten lo que dice la palabra de Dios, y hoy va a ser un poco técnico, por la razón porque hay tres palabras clave que se encuentran dentro de este pasaje, que son clave para comprender el por qué. El por qué Pablo, el apóstol Pablo, dijo lo que dijo, por qué el Espíritu dirigió a Pablo a decir lo que él dijo, ¿no? Y por qué es la misma verdad que se aplica a la iglesia hoy en día. Y nosotros somos la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer de versículo 10 en adelante hasta versículo 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos es. El pasaje en cuanto el apóstol Pablo se está comunicando es sobre la iglesia, edificando la iglesia. No está hablando de un terreno y no está hablando de una propiedad. No está hablando de remodelar un edificio que nosotros le ponemos el nombre afuera, iglesia. He oído y he escuchado y he visto y he presenciado varios pastores cuando están en un programa de levantar la iglesia, comprar terreno, edificar el edificio y utilizan, mis hermanos, estos versículos para justificar el recaudar de los fondos necesarios. Y lamentablemente muchas veces manipulamos al pueblo. Y viene el pueblo enfrente y da sus aretes y sus relojes y sus cadenas y me los chupan seco. Y la gente convencidos que es justo, es recto y es bíblico porque lo acaban de leer. Y el problema es que el pastor o evangelista o evangelisto lo acaba de manipular a ellos, reconociendo y sabiendo de antemano la ignorancia del pueblo. Y se atreven a utilizar primera de Corintios. Y se nota que en una perspectiva global, si uno comprende primera de Corintios, en primera de Corintios el apóstol Pablo va a enfrentar y sembrar una iglesia en una cultura, una ciudad inmensamente rica y completamente corrupta, llena de paganos de todas clases. Eran los paganos felices del mundo, ahí se habían reunido todos ellos en Corintios. Ellos estaban consumidos por el materialismo de su día. Suena hoy como Los Ángeles, California, ¿no? Ahí como nosotros nos encontramos. Pero si el predicador, el pastor sabe bien lo que dice la Escritura, no puede utilizar este versículo, aunque lo están haciendo, para recaudar fondos. Pablo se había alejado en ese entonces de los falsos apóstoles, que una de las señas de ellos era de ir de iglesia en iglesia recaudando fondos, manipulando, chupando a la gente seca, y nosotros creemos que es algo nuevo. No, hombre, es ahí donde comenzó, en Corintios, todo este abuso.
Y Pablo estaba en contra de eso a tal grado que él rehusó y rechazó la idea que lo pudieran pagar a él. No porque no tenía el derecho, porque él lo aclara más adelante, pero para alejarse de la apariencia del mal de los demás apóstoles falsos. Y si el pastor reconoce esa verdad, no puede utilizar estos versículos a decir otra cosa. Pero lamentablemente eso es lo que se hace. Nosotros somos la iglesia. Él está hablando del cuerpo de Cristo, el cuerpo invisible. Los genuinos, los verdaderos. No está hablando del cuerpo visible. Los visibles aquí estamos. Nos vemos unos a los otros. Y en cada iglesia hay un montón de gente que no son creyentes. Se creen que son creyentes, pero no son. Son religiosos, han reformado su manera de caminar, de actuar, de vivir. Ya no son los grandes pecadores como era antes, pero siguen siendo pecadores que no han sido redimidos. El hecho que yo era un gran pecador de la primera clase y ahora no soy el gran pecador de la primera clase, pero soy un pecador de la última clase, más o menos, común y corriente como los demás. Peco igual como los creyentes que están dentro de la iglesia. Si ellos pecan pequeñito, un poquito, yo puedo pecar un poquito y estamos chéveres, estamos bien. No, el problema es que uno está redimido y el otro no. Ese es el problema, uno está perdonado y el otro no. Y termina en el mismo lugar, de papa frita, ¿no? Calientitos, fritos para siempre, en el lugar que se nombra el infierno. Nosotros no estamos hablando de un edificio, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Si tú hablas por cada 10 personas en la calle con que tú hablas, dice, ¿y qué es la iglesia? Ellos te van a nombrar un edificio en una esquina, en un terreno, en cierto lugar, ¿cierto? De cada 10 personas, 9 así te van a hablar. Y si tú topas con una persona y dice, no, nosotros somos la iglesia, sería raro. Pablo tuvo que enfrentar el mismo problema en su día. No habían captado el asunto porque había varios templos en Corintios, había varios, no había uno, habían varios con los paganos felices, mis hermanos, que estaban llenos y ellos conocían lo que era templo. Tenemos el mismo reto, el mismo desafío hoy en día. Mira bien lo que él dice. Aquí él dice en versículo 9, mira bien más adelante, porque aquí se ve claramente, y note bien en la introducción, mis hermanos, que este pasaje ilustra la edificación de la iglesia, no el edificio, nosotros. ¿Cómo es que nosotros somos edificados? ¿Cómo que se levanta la obra? ¿Cómo se mantiene la obra? ¿Cómo se va fortaleciendo la obra? ¿Cómo es que nosotros vamos madurando? Y es lo que está hablando Pablo. Es que él usa términos que nosotros hemos traducido y lo hemos aplicado a las cosas materiales y no a las cosas espirituales. Y se ve claramente que ya que Pablo les acababa de declarar a los creyentes locales de Corintios, cuando él le dijo aquí en 1 Corintios, en capítulo 3, en versículo 9, habíamos leído del versículo 10 en adelante, pero vamos a retroceder el versículo 9, dice, porque nosotros sois, ¿qué? Colaboradores, ¿no? No solamente comelones, ¿no? Pero dice, colaboradores de Dios, y vosotros sois, ¿qué? Labranza de Dios, edificio de Dios. Obviamente nos aclara que no está hablando del material, de un edificio. Y él termina, así comienza él, la gran exhortación y aclaración con su pueblo. Y él termina de manera igual, mis hermanos, en versículo 16. Mira lo que él dice. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 16. Y donde él va rectificando una vez más. ¿Ves? Mira lo que él dice. Dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Note que la iglesia de Corintios se encontraba en apuros severos. Mis hermanos. Nosotros no estamos en ningún
no estaban ni siquiera en el mismo vecindario de los corintios. Y démosle gracias a Dios por eso. Hemos sido santificados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, pero sabemos que todavía andamos mal. Eso sí lo reconocemos. Perdón por la expresión, pero tan estúpidos no somos. Reconocemos que todavía no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Pero Corintios, ¡ja!, estaba llena de todo lo que usted se puede imaginar. Mira, Corintios era el Las Vegas de su época. Si te puedes imaginar lo que estoy hablando. Había algunas camarrillas alborotadoras y testaduras en la iglesia que estaban a punto de destruir la iglesia. ¿Te puedes imaginar? ¿Ah? Vamos a llegar un poquito más al fondo, a la cosa, que a ver si nos podemos identificar aquí. Aquí había un grupo, en este lado, y aquí está el otro grupo, en este lado, y siempre estaban bofeteándose, pateleándose, peleando uno con el otro, criticándose, que estos eran más redimidos que los demás, más puros que los demás, más perfectos que los demás, más espiritual que los demás. Imagínense que ahora Pablo tiene que bregar con este problema. ¿Sabe que cada iglesia tiene que enfrentar continuamente con problemas? Es parte del paquete. Si tú no quieres ser, mira, si tú no quieres bregar con problemas, no seas pastor. Porque las ovejas te hacen la vida imposible. Las ovejas están equivocadas, creen que son cabritas. Pensaba que iba a decir otra cosa. Mira bien. Por eso estaban poniendo en peligro su destino eterno y necesitaban desesperadamente darse cuenta de ello. Una de las soluciones a una iglesia dividida es que cada creyente sea arquitecto y colaborador dentro de la iglesia. Ahora, vamos a utilizar 7 puntos aquí, que lo van a anotar aquí, cuando lo hice a propósito porque quería aclarar algo. Y cae bien, ¿sabe cómo? Aproximadamente unos 15 años atrás yo había compartido estos pasajes en la iglesia. Y lo estaba revisando mis notas antiguas, buscando, y dije, ¿cuándo? Y habían sido 15 años. Y dije, wow, en ese caso, pero hoy cae perfecto. Mira bien. Mira, punto 1, mis hermanos. Existe el perito, arquitecto y los colaboradores. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Tenga paciencia, tenga paciencia. 2, existe la amonestación. Cada uno mire cómo sobreedifica. 3, existe solo un fundamento. ¿Quién es? Jesucristo. 4, existe la estructura, ¿no? Hay 2 materiales posibles, el que permanece y el que perece. So, obviamente no estamos hablando de material. Mira bien. 5, existe el día de la inspección, papito. Mira, el problema hoy día es que nosotros tenemos expectativas del pueblo. Mira, el pueblo nunca cumple con sus expectativas. Cumple con lo que usted inspecta. ¿Tú vienes a inspeccionar algo? ¿Sabe cuál es? ¿Tú tienes esperanza que van a hacer tal cosa? No. Es lo que uno viene a inspeccionar, porque sabe que vienen a inspeccionar. Tú puedes tener todas las expectativas que tú quieras. Eso quiere decir que se le tiene que llamar a cuentas a cada persona. Psst. De cara a cara. Bigote, bigote, panza, panza. Y las ovejas no le gusta. No le gusta. Pero si el pastor no está dispuesto a inspeccionar la cosa, ellas, las ovejas, dominarán la iglesia. Mira bien. 6, existe el edificio, mis hermanos, identificado, el templo de Dios, es decir, la iglesia. En otra palabra, si tú estás respirando, tú existes.
7, existe la gravedad de la profanación misma, destrucción. Eso sí va a suceder. Vamos a comenzar con el primero. Y lo estaba meditando ayer en la tarde. Y la razón por qué yo dije, wow, había 15 años atrás cuando yo había compartido y no me la captaron, no la compartí bien, la presenté bien gacho. No me la agarraron, no tuvo ningún sentido. A ver si ahora tiene sentido hoy día. Mire lo que Pablo está diciendo. Por esa razón al principio le dije, hay algo aquí técnico que se tiene que explicar. Hoy en día, por ejemplo, en el primer culto, mis hermanos, mis benditos hermanos, que me dicen que no speak English, no hablan ni papa ni el inglés, pero cuando dice cash, todo el mundo lo comprende muy bien. Y mira, cuando nos reunimos juntos con los otros grupos, necesitamos traducir todo. A pesar que lo entienden, pero se me hacen locos. Yo entiendo. Los escucho hablando y mira, estos papitos aquí. Y llevan pláticas en el pasillo en inglés y ahí está el pastor Feo hablando y yo me quedo. Y me dice, no speak English, no entiendo nada. Bien, ¿y por qué comparto eso con ustedes? Porque todo aburrido. No. Es que la Biblia tiene su propio idioma. Y esta sección que estamos leyendo está en griego y fue traducida, mis hermanos, y en muchas ocasiones fue traducida a nuestro idioma hoy en día, pero la manera como nosotros utilizamos palabras, el sentido que le damos a esa palabra, muy diferente en cuanto a cómo usaba esa misma palabra en ese entonces. Tú sabes, por más tiempo que dura una palabra en el diccionario, en el vocabulario nuestro, por más tiempo que dura una palabra singular, se le va añadiendo otros sentidos. Si tú abres un diccionario, usas una palabra muy común y corriente, tú puedes ver sentido 1, sentido 2, sentido 3. Pero en ese entonces había uno. Con el tiempo se le puso 2, ¿no? Y tú sabes que las jergas y los modismos que hablan los jóvenes hoy en día, yo no lo entiendo. Y ellos se ríen de mí. Y yo los regaño. No sean estúpidos. Ustedes están hablando otro idioma completamente con otro sentido. Y nosotros los demás, mis hermanos, con todo respeto, porque yo no soy el único, completamente perdido en las pláticas, ¿no? ¿Qué me dijiste? Y uno le dice en inglés, simple English, y ni eso tampoco, porque cambiaron todos los sentidos de las palabras. Y ese es el desafío y el reto que nosotros tenemos hoy en día cuando estamos leyendo la Biblia en español. Pero esta es una traducción, no es la palabra original. Y muchas veces no hallaban la palabra cómo explicarla. Y nosotros, como no sabemos cómo se usó originalmente, la traducimos en nuestra manera de hoy en día de pensar y es su uso común y corriente. Ahora, note esto conmigo. Cuando él dice, vamos al primer punto, que es donde vamos a invertir todo nuestro tiempo y desde en el primer punto, donde él dice, existe el perito, arquitecto y los colaboradores. Y uno dice, ¿y qué rayo está hablando aquí? Mira bien, versículo 10. Conforme, en versículo 10, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, Pablo, ¿cómo? Mira bien. Perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire sobre cómo sobre edifica. Ahora hay 3 palabras en ese versículo, quiero que lo marquen. Hay 3 palabras que quiero que usted pueda subrayar ahí. Mire bien. La primera palabra es, subrayarla, poner el número 1 a la par ahí, gracia. La segunda palabra es perito. Perito. La tercera palabra es arquitecto. Esas 3 palabras, mis hermanos, son claves para comprender qué es lo que Pablo quiere comunicar a la iglesia en ese entonces. Pablo estaba, escucharme bien, el problema es que
Porque nosotros somos cronológicos, leemos por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? En el oeste leemos de la izquierda a la derecha, ¿cierto? En nuestra manera de pensar, algo comienza aquí y termina acá, ¿no? Cuando estamos hojeando un libro, ¿correcto? ¿Ves? Y pensamos que todo es cronológico. El problema es que Corintios, ¿ves? Tuvo que regresar y escribir lo que ya sucedió. Tú lo tomas en ese momento, ¿me entiendes? Al tiempo presente. Pablo estaba para salir. Él estaba para salir sabiendo, él ya en Corintios ya sabía que él tenía que llegar a Roma a morir. Él ya lo entendía, lo había comprendido muy bien. Él tenía que preparar la iglesia que él había levantado, él había levantado la iglesia y él había invertido ya 18 meses trabajando con la iglesia. Invirtió mucho tiempo con ellos, preparándolos, sembrando, preparando, sembrando, edificando, levantando, madurando, discipulando. Mis hermanos, él tenía que disciplinar y discipular. Pero a la misma vez, él tenía sus colaboradores, ¿te recuerdas? Bernabé, Tito, Timoteo, Silas, ¿te recuerdas de ellos? ¿No? Y al principio ellos mismos no lo comprendían. ¿Qué habla este? Eran los pilares de la iglesia, los hombres que Dios le había dado a él, y ellos lucharon con él porque no habían captado todavía lo que él estaba diciendo. Y este es el problema. Cada iglesia, cada ministerio, igual como el mundo corporal, tiene alguien que tiene una visión, el visionario, ¿no? El que tiene la visión, Dios le depositó una visión. El problema es que tiene la visión, le cuesta comunicar esa visión. Porque usualmente, típicamente, una sola persona recibió la visión. Y lo demás lo captan intelectualmente, pero no lo ven completamente. Y al principio tienen que luchar para unirse a esa visión. Y cuando comiencen a labrar, comiencen a trabajar dentro de esa visión, comienzan a verlo. Y ese fue el desafío que tenía Pablo con los pilares de la iglesia. Bernabé, Silas, Tito, Timoteo, todo lo demás. Epafrodito de Éfeso. Y Pablo sabía que él tenía que apartar. Y él dice algo que ellos comprendieron, pero nosotros no comprendemos hoy día. Mira bien. Vamos a comenzar aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Se dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora la palabra arquitecto aquí es la palabra, arquitectón, que es en griego, mis hermanos, y la palabra aquí es completamente diferente como nosotros usamos hoy día. Quiere decir el superintendente o el arquitecto del proyecto de construcción. Depende en qué país uno se encuentra, el arquitecto se encarga. En este país, por ejemplo, el arquitecto no se encarga. Él se encarga del diseño del proyecto, pero él no es el superintendente del proyecto. Porque él no tiene la licencia para ser superintendente del proyecto. Por esa razón en la construcción, muchas veces los constructores, los obreros o el constructor general está en pleito con el arquitecto y se pelean, se gritan hasta la madre y el abuelo y quién sabe, usted es un bruto, usted puede hacer el diseño bonito, pero no entiende el material que se tiene que utilizar. Tú no sé cuántas veces yo tuve que construir una casa y tuve que discutir con un arquitecto. Lo hizo bien bonito. Y él te pone la calidad de la madera, los pilares, las columnas y todo. Y yo lo estoy mirando y dije, pero mira, con todo respeto arquitecto, pero yo lo puedo poner como tú lo tienes aquí y yo sé que la ciudad lo aprobó. El problema es que la ciudad no va detrás de ti, viene detrás de mí. Tú me estás poniendo la calidad número 12 de madera, mis hermanos, por el peso que va a llevar el segundo piso sobre estas columnas, mis hermanos, y estas vigas.
no es, la calidad de ellos no es suficiente para detenerlas. Con el tiempo, así se hace. Son muchos proyectos, hay atrasos porque el consultor general, él ve el proyecto y dice, yo sé lo que está dibujado aquí, pero el problema es que esta cosa, la experiencia que le ha enseñado a él, no va a funcionar. ¿Me comprende? Pero el cliente solamente, no, el arquitecto dijo que sí, hazlo así. Lo que tú no entiendes, él sabe cómo dibujar. Lo que él no tiene es la experiencia personal de construirlo y vivir un proyecto completo. Había una casa donde nosotros tuvimos que ir y abrir todas las esquinas de la casa. Arriba, en medio, por debajo. Nos teníamos que meter y reforzar toda la casa de 2 pisos. Porque la calidad del material que le pusieron ahí era muy liviano para llevar 2 pisos. Y los dueños, ¿por qué el cielo siempre está rajado? Por la vibración. No, que son terremotos. No, eso no es normal. Si da la apariencia de telaraña, algo más está aquí. Y se caminaba y se sentía que el piso se movía. Una gran casa. Nos costó meses y meses. Mira, remodelar es más difícil que construir de nuevo. Porque cuando tú comienzas a abrir las paredes, tú dices, ay caray, ¿qué hicieron aquí? ¿Y quién lo hizo? Nadie sabe. Y el propietario cree que no. Y yo vengo y le digo, mira papito, tú tienes que entender que tú vas a perder como un pie de terreno. No, y ponérmelo aquí más, porque no es suficiente ancho para detener este peso. Hay un montón de cosas que sucede. El arquitecto superintendente, mis hermanos, de hoy en día no es igual como el cual Pablo está hablando aquí. No es la misma palabra. Mira bien. Pablo dice que él fue el que planificó la iglesia de Corintios, no el edificio, el pueblo. Él fue el que puso el fundamento, el que comenzó y entendió el fundamento de la gracia. Y sin embargo, hay aquí 3 cosas en particular que yo quiero que ustedes vean conmigo. 1, Pablo fue arquitecto por la gracia de Dios, no por ningún mérito o habilidad personal. Dios lo llamó a él. ¿Y quién tú crees tú eres? ¿Y quién te llamó a ti? Dios. Te recuerda que todo el mundo detestaba a Pablo. Lo odiaban a él. Y tú sabes, este es loco. Mira bien. Mira la palabra gracia. Te recuerda que le dije marcar la palabra gracia, la palabra perito, la palabra arquitecto. Mira que la palabra gracia quiere decir aquí, mis hermanos, mucho más que ser llamado a fundar una iglesia. Quiere decir, mire, escuche bien, estar capacitado, facultado, equipado para hacer el trabajo. Que obviamente nadie más tenía esa capacidad en ese entonces, en ese momento. No quiere decir que no lo van a tener. Pero él fue el único en ese momento. En ese momento. Hasta este punto nadie había oído, nadie había escuchado de una iglesia. ¿Te recuerdas? El día de Pentecostés hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Y la razón por que hubo el derramamiento del Espíritu Santo es ¿para qué? Para fundar, nacer a qué? A la iglesia. Y en ese entonces nadie había escuchado qué es la palabra iglesia. Cuando llega Pablo a los Corintios a sembrar una iglesia, nadie en Corintios había visto una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Otra vez, no estamos hablando de un edificio. Ellos llegan a los pies de Cristo y hacen la pregunta, ¿y qué hacemos ahora? Ahora somos una iglesia. ¿Somos qué? ¿Qué es una iglesia? Ellos no entendían eso. Él fue el único en ese momento a fundar la iglesia, el único que era capacitado, facultado, equipado para prepararlos a ellos a formar este grupo que se llamaba iglesia.
Fue el poder de Dios y los dones de Dios, las habilidades de Dios, las que le dieron a Pablo para hacer el trabajo. Pablo fue solamente el instrumento, nada más. El instrumento por medio del cual Dios edificó la iglesia. Ahora, note ahora un factor aquí crucial. Pablo no hablaba de un edificio, él hablaba de personas. La iglesia no era un edificio, la iglesia era un grupo de personas que verdaderamente creían en Jesús. Y Dios le dio a Pablo tres cosas. Mira, hay cuatro cosas que se lo voy a mostrar. En cuanto Dios le dio a Pablo para llevar a cabo esta tarea, le dice, mira, le dio 1, gracia. 2, fuerza. 3, poder. 4, la capacidad de llegar a las personas por Jesucristo. Y de reunirlas en un grupo para adorar a Dios y honrar a su Hijo, Jesucristo. Donde se reunieron no importaba. Se podían reunir, mis hermanos, en una casa, en una choza, en una cueva, en un campo, en un patio, mis hermanos, en un edificio público. No importaba. En una edificación eclesiástica, por ejemplo, como en las sinagogas de ese entonces. No importaba. Porque el lugar no era la iglesia, el pueblo es la iglesia. Dios le dio a él la visión de ir y hacer. El querer y el hacer, ir y construir y levantar una iglesia. Nadie jamás había tenido esa visión, pero él, a las solas, en ese lugar en particular. En cada iglesia, cada ministerio, al principio Dios llama a una persona y le da la visión, la capacidad, la facultad para hacerlo. Pero él sabe cuando él lo hace, él está al principio a las solas. Nadie lo comprende. Hasta que puede levantar los pilares. Y este fue el asunto de Corintios. Mira bien. Lo que importaba era que eran uno en su, uno en su confianza en el Señor. Ellos llegaron hasta tener una confianza, estaban unidos, unánimes. Dos, creencia y adoración de Dios. Ya era el argumento de Jehová, el judío, o Jehová, el que vino a redimir. 3, propósito y misión de llegar a su prójimo y al mundo con el mensaje del gran amor de Dios. Pablo fue el único, mis hermanos, al principio, el que vino, mis hermanos, y la gran comisión explotó debajo de él. Si tú lees la historia de la gran comisión, en la historia de la iglesia, por los últimos 2000 años, cada vez había sido un hombre que Dios había levantado. Ahora, cuando muere nadie lo conoce, nadie sabe nada de él. Él desaparece de la escena. Pero detrás de él vienen otros. ¿Ahora para qué? Para mantener la iglesia, para fortalecer la iglesia. Y eso fue lo que hizo Pablo aquí. Segundo, Pablo dijo que él era el perito arquitecto. En otras palabras, la palabra perito quiere decir hábil. Hábil. No se enfrentó a la tarea y al proyecto descuidadamente, mis hermanos. Él lo consideró mucho y por lo largo tiempo él se mantuvo centrado en la tarea. No permitió que los placeres del mundo lo distrajeran. Tampoco permitió que interfieran los deseos de su propia carne, los que en ocasiones añoraban menos trabajo tan exigente. Pablo sabía que las iglesias por todo el mundo en ese entonces, así que lo hizo como un perito arquitecto y superintendente de obra. Él estaba involucrado al principio de todo, en absolutamente todo. Y por fin llegamos a 3. Es cuando me di cuenta, mis hermanos no habían captado lo que había dicho 15 años atrás, pero ahora sí. Mira bien, número 3. Otros edificaron sobre la obra de Pablo en Corintios. Cuando Pablo abandonó Corintios,
Dios levantó a otros para que colaboraran y continuaran edificando la iglesia. Cuando había hablado con la iglesia, unas par de semanas atrás, se recuerdan, yo 3 años antes había hablado con los pastores. Que la obra que Dios me había encomendado ya estaba terminando. Comprendí y cuando llegamos a punto número 3, mire lo que él dice. Otros edificaron sobre la obra de Pablo en Corintios. Dios ha sido bondadoso con nosotros aquí, donde nos ha entregado a nosotros, mis hermanos. Pastor José Rodríguez, Pastor Gonzalo Martínez, Pastor José Cajuaringa, Pastor Phil Burno. Ellos son los que continúan y levantan y edifican lo que ya se ha hecho. Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, ellos fueron los que continuaron la obra. Y Pablo sabía que tenía una misión todavía por delante, antes de entregar su alma, su espíritu y apartar de esta tierra. Tenía que ir a Roma, sabiendo que es el lugar donde él iba a morir. Y de ahí levantó la gran iglesia de Roma antes de partir de esta tierra. Mira, entre ellos, de estos otros que estoy hablando, tenemos 1, los ministros; 2, los líderes; 3, los maestros; 4, los miembros que sirvieran y perpetuarán el ministerio de la iglesia a fin de edificarla. Todos nosotros tenemos una responsabilidad igual como Dios le entregó a los corintios. Esto deberá comprender a todos los miembros de una iglesia. Porque todos los miembros ciertamente deben ¿qué? Edificar a la iglesia por medio de su testimonio y su servicio por el Señor. Todos los miembros de la iglesia están edificando o están destruyendo el testimonio y la fuerza de una iglesia. No es solamente Rodríguez a la sola, no es solamente Martínez a la sola, no es solamente el hermano Burno a las solas, no, somos juntos. Note este pensamiento, y lo estaba pensando, mira bien, piensen en algo asombroso. Toda iglesia ha tenido una persona que fue el jefe de la obra, el arquitecto, el fundador de la iglesia. Alguien se entregó a Dios y dio al paso al frente por Dios. Alguien se entregó a Dios para volverse jefe de obra, arquitecto, precursor, edificador de iglesia para Dios. Pero luego llega el momento donde tiene que pasar afuera de la cena. Yo reconozco eso. La pregunta más importante es la siguiente, y esta es la clave. Mire la pregunta. La puse en letra molde aquí. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres de hoy que entregarán su vida a Dios y serán los arquitectos que darán el paso al frente y edificarán las iglesias para Dios? Aquí están presentes. Las personas necesitan desesperadamente, mis hermanos, que se les predique y se les reúna por el amor y la misión de Cristo. Estamos hablando de nosotros mismos. En Mateo, mira bien lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16. En Mateo 16, mis hermanos. Mira lo que él dice en versículo 15 hasta 18. Y le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Que soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió de esta manera: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, pedrecitas. Sobre esta roca, pedrecitos. Nosotros somos la roca. Nosotros somos los Pedros modernos hoy en día. Y ahora entran los pilares para continuar la obra. ¿Están captando? ¿Están comprendiendo? Porque cada iglesia tiene su responsabilidad, cada iglesia tiene su llamado. Yo sé que Dios no ha terminado conmigo todavía, pero sí reconozco que me ha estado llamando. Es tiempo. Vos no es tan importante como tú lo piensas. Yo soy el que voy a edificar la iglesia. Es Él. Pero Él ha levantado a otros para que nosotros sigamos adelante. Yo tengo una visión. Y usted la ha visto. Y se ha vivido. Pero hay un lugar más donde vamos a terminar. Comprendo a Pablo. Lo comprendo muy bien. Y estos hermanos comprenden a Timoteo, comprenden a Silas, comprenden a Tito. Porque ahora se le entrega a ellos la papa caliente. Mira bien. La segunda pregunta: ¿cuántos miembros de la iglesia están edificando la iglesia? ¿Cuántos están edificando sabia y hábilmente sobre el fundamento que ya se ha puesto? Me encanta como lo dice el gran apóstol Pedro, lo dijo esto, mis hermanos, dijo en 1 Pedro capítulo 12, lo dijo de esta manera, él dijo en versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está su comisión. Ahí está su llamado. Señor Padre, en esta mañana